tanto, una empresa que tenga una oferta pública de adhesión e incumpla reiteradamente los árbitros, se le puede llegar a retirar el distintivo y sacarla de la lista de empresas adheridas. Muy bien, señor Miret, Nagore. Voy a dar paso a mis invitados porque no quiero aquí acaparar las preguntas. Por lo tanto, pues mis invitados querría que preguntaran pues, si tienen algo que decir o bueno, algo. Sí. Ha sido una exposición muy interesante en referencia a las oficinas de arbitraje, ¿verdad? Yo aquí veo cosas buenas y cosas malas, porque no todo va a ser blanco o negro, ¿verdad? Tiene las dos partes. En primer lugar, para los empresarios, hablo de la parte empresarial, pues está bien porque es una adhesión voluntaria y no obliga, esto sí que es claro. La justicia además es rápida, porque no deja de ser impartir justicia, aunque es un órgano administrativo, pero no deja de ser un laudo, un veredicto, una resolución que es ejecutiva y además es rápida. No creo que tardéis mucho en dictar estos laudos. Veo también algunos inconvenientes, evidentemente. En primer lugar, las cuantías. Claro, vamos a ver, no estamos en estos tiempos de crisis menos para perder tiempo. Si es una cuantía muy pequeña, pues hombre, yo creo que la propia normativa debería exigir un mínimo de cuantías. Y al revés digo también, cuando las cuantías son muy altas, yo creo que las empresas no van a querer someterse a un laudo de obligado cumplimiento y que prácticamente no tiene recurso posible, ¿no? Entonces, claro, las cuantías deberían acotarse por lo menos a partir de un mínimo y a partir de ahí cada cual que haga lo que quiera. En segundo lugar, oficinas de arbitraje. Hombre, también estamos en un momento en el que estamos mirando mucho dinero en las administraciones públicas. Las administraciones públicas también deberían concentrar oficinas de arbitraje. O sea, que haya una oficina de arbitraje por parte del Departamento de Consumo de la Diputación General de Aragón y que haya una oficina de arbitraje por parte de los ayuntamientos que en Zaragoza, en Aragón, en Zaragoza tenemos infinidad de ayuntamientos, pues también sería un motivo de concentración de órganos administrativos. Y en tercer lugar también a mí me surge una duda y es la propia composición del tribunal. Como muy bien has explicado, Juan, has dicho que hay un representante de las organizaciones empresariales, otro representante de las organizaciones de consumidores, con lo cual pues ya sabemos que va a haber dos posturas antagónicas, pero el tercero, el que va a decidir a la fin y a la postre, va a ser un funcionario, ¿no? Claro, no hay que ser mal pensado, puede ser un funcionario que vuelque hacia la parte empresarial o vuelque hacia la parte del consumidor, hacia el prestador de servicios o hacia el adquirente de estos bienes y servicios, el que balancee el veredicto hacia un lado o hacia otro. Claro, yo entiendo que un arbitraje de consumo, que es un órgano administrativo de los departamentos de consumo de la administración que sea, pues hombre, va a poner a lo mejor a una persona afín a todo lo que sea la defensa de los consumidores y usuarios, ¿no? Y esto a veces pues puede bueno, entiéndeme. Eso es mucho decir, ¿eh? Mucho decir. No, ahora contestaré porque... Si se llamase el órgano arbitraje empresarial y se dictaminasen sobre asuntos de consumo, ¿qué pensaríamos de quién sería la tercera persona puesta? Pues sería a lo mejor una persona pues más vinculada, afín o dependiente de ciertos departamentos empresariales. Claro, al ser un departamento de consumo, pues entiendo que va a ser un abogado, un licenciado, funcionario más vinculado con la defensa de los consumidores. No lanzo ninguna sospecha, ¿eh? No sé si me explico, pero sí. Bueno, sería mejor a lo mejor una tercera persona totalmente incluso alejada de la función pública, de organizaciones empresariales o asociaciones de consumidores, ¿no? También hay tribunales populares que se eligen por sorteo, ¿no? Y luego también, por último, decir la cuarta cosa. Aquí las normativas en este país en general tratan igual a la gran empresa que a la pequeña empresa. Entonces, la pequeña empresa, yo presento a las pequeñas empresas, pues la verdad es que no tenemos tanto conocimiento ni tantos medios para saber de leyes, de consumo y de otras materias que nos obligan, ¿no? Creo que hay 6.000 normas para cumplir cuando se abre una empresa. 6.000 normas es imposible de saber. Claro, que nos exijan igual los mismos conocimientos a las pequeñas empresas que a las grandes empresas, pues puede ser un contrasentido para que podamos cumplir con los derechos y obligaciones de los consumidores. Bueno. Muy bien, pues me encanta que haya dicho estas cosas, no concuerdo con ninguna además, y de hecho... Para eso estamos en debate. No, por supuesto, pero tengo que decir que muy buena parte, por no decir la totalidad del sector empresarial, tampoco concordaría, lo he dicho, porque sí que hay cosas, hombre, un poco esenciales. Vamos a ver,
Se ha hablado del tiempo del dictado laudo. Nosotros estamos sacando los laudos en un mes y medio, 2 meses desde que entra la solicitud, teniendo en cuenta que hay casos donde hay que hacer pruebas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es un sistema... No, pero yo he dicho que es un juicio rápido, vamos, que me parece muy bien. Sí. Ah, bueno, porque lo había entendido. rápido, Correcto. En cuanto a la cuantía, esto está es bien. que claro, no da tiempo en tampoco espacio de tiempo el hablar de todo, pero efectivamente yo como presidente de la Junta puedo desestimar una solicitud arbitral que no solo sea infundada, sino con una repercusión económica, digamos, muy débil, porque evidentemente poner un mecanismo del procedimiento arbitral para 5 euros, 10 euros, pues no tiene sentido y puedo desestimarla y de hecho a veces lo hago. Y además, en cuanto a cuantía, también ha habido una modificación o un cambio con la nueva normativa que establece la posibilidad que en aquellos asuntos donde la cuantía sea inferior a 300 euros, el presidente de la Junta podrá designar un árbitro único, de ahí viene el árbitro único, cuando sea menor de 300 euros y la complejidad del asunto no sea importante, ¿no? Lo cual a veces es complicado. Es decir, que sí existen estas, de alguna forma, estos mecanismos para evitar el coger todo y que esto sea jauja. Sí que me parece importante 2 cosas. Yo luego no se puede poner en duda, bajo ningún concepto, la capacitación, la honorabilidad y la independencia y el buen hacer de los árbitros. No, sé que no lo ha dicho así, de los sectores que ha venido a decir, el árbitro va a ir a favor de uno y a favor de otro. Nosotros tenemos lo que se llaman laudos cruzados, donde el árbitro empresarial le daba la razón al consumidor y el árbitro de consumidor le daba la razón a la empresa. Y los árbitros de la administración actúan con absoluta independencia e imparcialidad. De entrada no pertenecen a ningún departamento de consumo, porque normalmente son profesores de universidad y por tanto ni siquiera puede haber una sospecha objetiva, no subjetiva, de que actúen con subjetivismo. Y respecto a 2 cosas más, el arbitraje empresarial, bueno, desde luego que la libertad de empresa también está recogida en la Constitución, pero el artículo 51 y el 53 de la Constitución, del que no se habla mucho, que marca un principio inspirador de protección al consumidor. Pero fíjense que el 51 de esta Constitución es la traslación del primer programa o programa preliminar de la Comunidad Económica Europea, donde se recogían los 5 derechos fundamentales de los consumidores que se recogen en el 51 y se instaba a los Estados miembros a proteger al consumidor a través de las consejerías, aquí a través de la Administración en el 51. ¿Por qué? Porque sí hay un desequilibrio entre las empresas y el consumidor. Es cierto que ese desequilibrio es menor cuando la empresa es un pequeño comercio. No es comparable un oligopolio, un monopolio, grandes empresas muchísimo más superiores en el ámbito que el consumidor, pero había que legislar en ese sentido y por tanto lógicamente se llama arbitraje de consumo, pero en este momento, y aun siendo un sistema unidireccional donde ciertamente es solo el consumidor usuario quien puede abrir el arbitraje de consumo, no puede haber una empresa que utilice el arbitraje para solicitar un juicio para que le paguen. Sí puede reconvenir, utilizar la reconvención, que es un tecnicismo jurídico, pues decir, señores del órgano arbitral que juzgan, no le den la razón al consumidor y condénenle al pago porque me debe tal parte del pago, ¿no? Y eso lo puede hacer, y de hecho hay empresas que lo hacen. Y acabo diciendo que, bueno, vamos a ver, la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Zaragoza, del año 87, fue pionera. De hecho, yo no sé si me cabe el honor o a veces la desgracia, si piensas, cuando decía el señor Bisús que hace 25 años decía, teníamos flequillo, ¿no? Yo la Junta Arbitral Autonómica de Aragón la considero una junta hermana y siempre la apoyaré. Se fundó 9 o 10 años después y ambas somos compatibles, igual que son compatibles en otros territorios. Se acabó juntas arbitrales municipales, provinciales y autonómicas. Creo que las autonómicas tienen que tener más vocación de llegar a ese territorio donde no llegan las municipales o juntas de ámbito local, pero evidentemente la protección del consumidor por vía de la administración entró en este país y en otros por vía local,
por vía de ayuntamiento. Antes de cederte la palabra, perdóname un momentito, simplemente para aclarar a José Antonio Puello, que lo que querría también es, lanzaba el mensaje de preocupación, ¿verdad? Porque, bueno, pues al haber dos instituciones, dos juntas arbitrales, pues se duplicaba, digamos, las funciones de estas juntas arbitrales. Si no es posible, o yo creo que sí que debería que ser posible, el unificar las juntas arbitrales y hablar de una única junta arbitral, por ejemplo, por comunidades autónomas. Ya no hablamos, porque claro, el caso que había comentado de Andalucía, donde existían, pues que por cada provincia, ¿no? Pues una junta arbitral me parece excesivo, ¿no? Es decir, yo creo que estamos ahora en plan de, bueno, pues de reducir un poco los gastos y evidentemente esto yo creo que es necesario, ¿no? Y además duplicar y a veces uno se presenta a un sitio, lo mandan al otro. Claro, ¿no? pero entraríamos entonces, perdón que interrumpa, a lo que yo decía antes, la junta arbitral de determinado municipio que asiste, entonces se quita y ese consumidor va a tener que litigar a 600 kilómetros de donde se ubica. Yo creo que esa no es la solución, ni pedirles a las juntas arbitrales autonómicas, sería absurdo que desaparezcan porque la gente tiene más confianza en el ayuntamiento, no confianza política, sino lo tiene más cercano. No, yo creo que cabe entonces, perdón, diré algo importantísimo, el presupuesto de las juntas arbitrales en general es ridículo, si comparamos con presupuesto, porque claro, entonces entraremos a decir, oye, ¿y por qué no se unifica también en vez de haber una asociación y hay solo una asociación empresarial que hace la Federación Empresarial de Comercio, si existe la CREA o existe tal? Es decir, cada uno tendréis vuestro ámbito, ¿no? Por supuesto, hombre. Pues vamos a vivir todos, ¿no? Pero dejamos paso a la pregunta. Vamos a ver, yo dos cosas. Uno, en cuanto a la cuantía de los procedimientos en el sistema arbitral, yo entiendo que se debían admitir todos, o sea, hasta €1. Yo recuerdo la película de Paco Martínez Soria, Don R que R, si la recordáis todos, ¿no? O si la recuerdan todos ustedes, en la que Paco Martínez Soria, toda la película, con €1 hace tumbar a toda la estructura de, bueno, con €1, perdón, con una peseta o con 2 pesetas, hace tumbar a toda una estructura bancaria. Entonces, en materia de justicia hay veces que la discusión no tiene un contenido económico, sino que a veces un euro, 2 euros o 3 euros en un... Quiero decir, puede ser el reconocimiento del ciudadano. Yo he conocido las juntas arbitrales, como bien sabe don Juan, y la verdad es que son muy satisfactorias para los consumidores y yo creo que ahora con los años son muy interesantes también para las empresas. Y son muy... porque aquel que no haya estado... Yo recuerdo aquellas juntas que se hacían en la calle San Jorge, ahora ya no se hacen allí, ahora se hacen en la planta tercera del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Juan está muy próximo al señor Belló, que si el uno está, don Juan está en la planta tercera, don Juan Alberto en la planta primera. Eran muy satisfactorias porque lo que es una mesa exactamente igual que la que ahora están viendo en aquellos tiempos, ahora me imagino que habrán cambiado las formas, pero era una mesa de madera, recuerdo, de este color además, en la que se sentaba don Juan en un sitio, se sentaba el vocal de los representantes de los consumidores, se sentaba el vocal de los empresarios, se sentaba aquí el empresario y se sentaba el consumidor. Y entonces había una conversación entre el consumidor y que en muchas ocasiones daba lugar a resolver el problema, yo creo que antes incluso de, aunque luego hubiera que trasladarlo a un laudo. Entonces, el tema del sistema arbitral es muy interesante y me da la impresión de que, además, con los años se ha venido un poco abajo el conocimiento de la calle. Yo no sé si es que hay tal nivel de información o hay tal nivel de eso que ahora la gente desconoce que el sistema arbitral, desde luego, es, en muchos casos, muchísimo más satisfactorio que el judicial, porque, claro, vamos a recordar que están resolviendo cuestiones en 2 meses. Vaya usted a un tribunal a que le resuelvan una cuestión absoluta en 2 meses, sin el coste, sin quitar coste. El coste del sistema arbitral, 0. El coste del sistema judicial, abogado de una parte, abogado de otra parte, según cuantía procuradores. Entonces, la satisfacción del que allí iba, yo recuerdo que salían verdaderamente sí, satisfechos. Si me permite, señor Bisús, primero agradecer sus palabras porque no me ha dado tiempo a decir que el órgano arbitral dictará el laudo dirimiente siempre que las partes no llegan a un arreglo, que siempre se les invita. Y ese arreglo, que lo hace suyo el órgano arbitral, es un laudo conciliatorio, se denomina laudo conciliatorio y se sacan muchos laudos conciliatorios, pero sobre todo en lo que se refiere al sector empresarial, el arbitraje es un móvil de paz.